Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Me presento. Mi nombre es Enrique Javier Guzmán López. Soy profesor docente del área de formación humanista de nuestra universidad. Y el día de hoy en este par de videos me gustaría abordar un poco eh, esta presentación en torno a ayudar a dar una serie de luces a cómo elaborar un ensayo argumentativo para la materia de persona y verdad, que como saben es la primera materia dentro de nuestra línea formativa de formación humanista. Estas asignaturas que son parte de tu proceso de formación integral y que brindan justo un panorama general, uno, de la filosofía institucional, es decir, de cómo hacemos vida en nuestra misión institucional, y dos, el complemento a una formación integral dentro del alumno que dé pauta no solo a formar un profesionista, sino un profesionista humanista. Pues nada, antes que todo, quisiera decirte, abrir un paréntesis. Lo que yo presento son líneas. Sé que el video lo podrán ver algunos compañeros que no soy su profesor, ¿no? O que no están con un servidor. Entonces, quieras o no, la indicación es la siguiente. Toma aquello que consideres te puede servir y sigue las instrucciones de tu maestro. Yo sé que es una indicación general. De hecho, ahorita hablamos de la rúbrica, es una indicación general, pero siempre mantente en comunicación con tu profesor antes de tomar alguna serie o indicación que tomes de este video, ¿no? A diferencia de mis grupos, que sí, incluso lo vemos en clase, analizamos las indicaciones de ensayo, los pongo a elaborarlo incluso en un par de sesiones y demás, respetemos la libertad de cada docente y el modo, sobre todo el plan de trabajo de cada profesor, ¿no? Bien, vamos a comenzar, ¿no? ¿Cómo elaborar un ensayo argumentativo para la materia de persona y verdad? Quisiera, antes que nada, presentar la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que se solicita como trabajo final? ¿Sí? Si bien es cierto, en la presentación, en la portada de presentación, usted vio la palabra ensayo, pues yo estoy seguro que podemos hacer ensayos de diferentes cosas, ¿no? No sé, ensayos sobre, cómo, qué es lo que más me gusta comer de la comida típica mexicana, o qué es lo que enfrentamos los seres humanos el día de hoy en plena era post-pandemia, ¿no? Eh, para evitar estos, quieras o no, resquebrajes que podrían centrarse en una polarización del tema, creo que la rúbrica, la portada como tal de la rúbrica del trabajo, que por cierto les dejo la rúbrica en la línea de descripción, este, nos da una definición concreta de lo que pide como trabajo argumentativo, ¿no? Voy a atreverme a leer y ahorita platicamos un poquito de esto. Es un trabajo que presenta una problemática abordada y juzgada desde el humanismo cristiano, en el que se ofrecen argumentos para defender una tesis propuesta por el alumno en relación a la problemática planteada. Se puede encontrar en el trabajo los siguientes elementos. Identifican con claridad y precisión un problema socialmente relevante relacionado con la intención formativa del curso. Presenta una tesis original. Ofrece más de un argumento correcto y relevante para defender la tesis y presenta por lo menos una objeción y una respuesta con su respectiva argumentación, además de cumplir con elementos formales de referencias bibliográficas, 3 fuentes con no más de 5 años de antigüedad y el correcto uso del lenguaje. Yo me atrevería a dividir la primera parte, es decir, el qué, y el cómo, la segunda parte, ¿sí? El qué lo tenemos aquí, ¿no? Una problemática abordada y juzgada desde el humanismo cristiano que presenta argumentos para defender una tesis. Y aquí, en donde a partir de se puede encontrar trabajo los siguientes, estos es el cómo, ¿no? El cómo lo presenta. Y creo que es el punto esencial de nuestro trabajo, ¿sí? No es un ensayo de opinión, no es un ensayo monográfico, es ante todo un ensayo argumentativo, es decir, tenemos que plantear una meta y con base en esa meta ir construyendo argumentos. Argumentos en pro de defender una tesis. Vámonos primero con el qué. De hecho, el objetivo de este video es el qué. El cómo lo veremos más adelante, que es la estructura de un ensayo, ¿sí? Pero centrarnos un poquito en el qué, es decir, hasta este punto, por así decirlo, hay 3 elementos que me gustaría plantear. Una problemática abordada y juzgada desde el humanismo cristiano, en el que se ofrecen argumentos para defender una tesis.
problemática, humanismo cristiano y argumentos para defender una tesis. Vamos a desglosar uno por uno, ¿sí? Continuamos. Problemática. La problemática siempre se va a presentar como una pregunta de investigación. Y aquí quiero poner una máxima. Todo buen ensayo inicia con una buena pregunta de investigación. Antes, no, es que busquemos las referencias, o busquemos los argumentos, o busquemos qué vamos a concluir. No, espérame tantito. Antes de todo, elaboremos una pregunta. Ahora bien, no cualquier pregunta es una pregunta de investigación, ¿sí? Yo puedo decir, oye, ¿cómo estará el clima hoy? ¿Podría ser una pregunta de investigación? Pues lo puedo googlear, ¿no? Y ver el clima, si va a estar muy frío, por eso traigo una chamarra, o va a estar al contrario, con mucho calor, pues me quito la chamarra, etcétera, ¿no? Eso, quieras o no, pues se contesta concretamente. Pero cuando a ti te obligan a abordar preguntas abiertas que inciten a la argumentación y a fijar una postura, involucras preguntas más extensas, ¿sí? Y creo que el objetivo de este ensayo es brindar procesos por los cuales indaguemos y pensemos más allá de lo que estamos acostumbrados a hacer. Y eso va a ser un gran reto, porque claro, estamos, entre comillas, acostumbrados a contestar rápido, ¿no? ¿Cómo está el clima hoy? ¿Cuándo hay tráfico? ¿Quién escribió este libro? Yo qué sé. Preguntas que te puede dar Google, ¿no? Pero cuando ya incitas al pensar, al reflexionar, a la apertura en torno a esto, pues quieras o no, vas a subir un poco más de nivel, ¿no? Yo siempre les pregunto, les pongo esto a mis alumnos, ¿no? No me digas, si te gusta el chocolate. Eso de entrada es una afirmación, no es una pregunta. O es una pregunta que se contesta como un sí o un no. Sí me gusta, no me gusta, ¿sí? Pero cuando yo te pregunto, oye, ¿cuáles son las tres principales razones por las que te gusta el chocolate? Ahí te obliga a pensar, ¿no? A ver, me pide tres, no me pide cuatro. Principales. Bueno, es que a lo mejor porque mi abuelita lo hacía. Bueno, eso quizá sí sea principal o no es secundario, ¿sí? Debo de analizarlo, de discernirlo. Es decir, ya hay una apertura más amplia en torno a las preguntas. Y pongo estas características que ya has escuchado, ¿no? Que sea abierta, que incite a argumentar o fijar una postura, que no sea solo conceptual. Conceptual es eso, ¿no? Que no me pregunte por conceptos. ¿Qué es el chocolate? Repito, solo puedo googlear, ¿no? ¿Cómo está el clima? Repito, eso lo puedo googlear. ¿O qué es clima? No. ¿Cuáles son los dos principales impactos sociales que tiene el cambio climático? Eso ya es una pregunta más amplia, ¿no? No solo es qué es el cambio climático. Que sea crítica, que nos ayude a formular procesos de pensamiento crítico, ¿sí? Es decir, recuerden que, pues, quieras o no, estamos llenos de prejuicios y que esos prejuicios tienen que ir centrándonos a conocer la verdad. No tu verdad, ni mi verdad, porque la verdad no es subjetiva, es una verdad objetiva y necesitamos dialogar para alcanzar justo ese valor, no al grado de decir que nadie lo posee, pero es que sí, humildemente, pues no lo poseo, ¿no? Y tenemos que desarrollar este ejercicio de pensamiento para alcanzar la verdad, ¿no? Y al final, que sea reflejo de un problema social. Es decir, que todo lo podemos observar, que todo lo podemos ver, que lo podemos discutir, que lo podemos analizar y con base en eso también elaborar un ensayo. El reto no es fácil, ¿sí? Estoy hablando del primer paso, hacer una pregunta, ¿sí? Yo te recomiendo, es lo que hace servidor, que traigas una libreta, o bueno, si eres muy, muy moderno aquí en el celular, o si tienes un notebook o lo que sea, y ahí va escribiendo tus preguntas, ¿sí? Que son unas preguntas, porque si tienes que preparar un paper como este caso, un artículo, etcétera, pues antes de todo, ve haciendo preguntas, suelta la pluma para hacer preguntas, para que después cuando te sientes, pienses, mira, yo me acordé que de este tema me surgieron estas preguntas, las quiero hacer, las quiero contestar, ¿sí? Ese es el primer paso, un todo buen ensayo
Termino como inicié. Inicia con una buena pregunta de investigación. La siguiente parte de la rúbrica, por cierto, es una rúbrica de academia, ¿no? O sea, la compartimos todos los profesores de la academia, de persona, y verdad, la elaboramos entre los profesores de la academia. Fue el resultado de años de buscar estos famosos learning outcomes para enfocarnos a procesos con ustedes, ¿no? Entonces, si quisiéramos ser puntuales, lee la rúbrica e incluso cuando esté en tu ensayo, haz un checklist de lo que está en la rúbrica. Juzgada desde el humanismo cristiano. Es abordada y juzgada desde el humanismo cristiano, me detuve en esta última parte. Claro, viene la pregunta, ¿cómo la hago, no? ¿Cómo es este proceso juzgado desde el humanismo cristiano? Bien, de entrada, ¿qué es el humanismo cristiano, no? Eh, Puse una definición que quizás sí sé que no es la única, pero que aborda sobre todo grandes procesos en torno a cómo se podrá definir este concepto, humanismo cristiano. ¿Sí? Porque claro, cuando incluso le das la rúbrica, y yo sé que muchos de nuestros alumnos son creyentes, pero también sé que muchos de nuestros alumnos no lo son, pues están en el afán de ¿qué me vas a poner a hacer ensayos de la iglesia, de un catecismo y demás? Bueno, si lo quieres hacer está bien, ¿no? Platica con tu profesor, platica el tema. Si yo lo vería más, inclusive un poquito más, me adelanto, no es spoiler, pero lo vería un poquito más para la materia persona y trascendencia. Pero bueno, vamos a encontrar una definición, ¿no? De qué es esto del humanismo cristiano. Y, repito, sin afán de spoilear, también reconocer que el concepto lo vas a ver a lo largo de las materias de formación humanista porque es el tuétano, el centro de nuestras materias, ¿sí? Decirle a un alumno de primero, oye, ya defíneme qué es el humanismo cristiano, a mí en lo parecer se me hace muy arriesgado, porque apenas lleva una materia, ¿sí? Tiene que pasar por todo este proceso de formación. Pero bueno, voy a dar esta definición. Colocar al centro de nuestros estudios a la persona humana, sujeto único y repetible, trascendente en el tiempo y la historia, no olvidando que vive en comunidad y que todos los problemas que a ésta le ocurren son problemas sociales, son problemáticas sociales, haciendo nuestras las propuestas de la doctrina sociana en la entrega por el bien del otro, el prójimo. ¿Sí? Eh, en, digamos así, crear un mínimo de alteridad, de empatía, para ser consciente que ante las problemáticas que vive el mundo, son problemáticas humanas. ¿Sí? Es decir, el tema de la pobreza, de la desigualdad, de la injusticia, de la no vivencia de los valores, son problemas humanos. Estoy poniendo algunos ejemplos, pero hay muchísimos. ¿Sí? El tema de la falta de verdad, con las famosas fake news, también son problemas humanos. El tema de la posverdad, con un crecimiento que endulza el oído, pero no llega a un objetivo, también es un problema humano. Entonces, quieras o no, es enfocarnos a las necesidades que están abiertas en la realidad, están abiertas en la realidad que nos acompaña a todos. ¿Sí? Digamos así, para los que somos creyentes, esto se basa en el fundamento de los dos mandamientos del amor, ¿no? Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Pero también para los compañeros que no son creyentes se fundamentan simplemente hace el bien sin mirar a quién, ¿no? O sea, digo, yo sé que no está más complicado esto, que las dos posiciones señalizan una necesidad de explicar las estructuras, pero por el momento, y repito, porque es el primer trabajo que te pedimos, pues enfocar a este grado de alteridad, este grado de empatía, este grado de acción social que podemos encontrar desde nuestra realidad, pero también abiertos a la realidad que vive el otro. ¿Sí? Y en específico, por ejemplo, ya aterrizando el término humanismo cristiano con identidad UPAER, pues lo podemos ver en nuestros valores institucionales, ¿no? Aquí te los dejo, los tienes en el ideario, dale una revisada. Yo discutía con mis alumnos, es una propuesta, repito, todo lo tienes que consultar con tu respectivo profesor, que pueden tomar uno de estos valores y, como hicimos con el concepto de verdad, buscar las referencias objetivas en un mundo que hoy vive con mucha subjetividad,
de dicho valor, ¿no? Es decir, ¿cuáles serían los mínimos objetivos aceptables, cuasi universales? No, porque yo sé que en este mundo quizá no lleguemos a este grado de universalidad, pero que sí podemos trazar unos criterios que nos den pauta a enfocarnos en lo que es la realidad, ¿no? El concepto de verdad, concepto de persona humana, solidaridad, compromiso social, congruencia, respeto propio a la persona, a los demás, al entorno, a la trascendencia, amor, justicia, libertad, etcétera. Es decir, esto aterrizado es lo que queremos hacer con nosotros vida dentro de lo que caracteriza el humanismo cristiano, o de lo que podremos llamar humanismo cristiano. Repito, no nos estresemos. Yo me atrevería a decir que es necesario que lleve todo este proceso de las 6 materias de formación. No en balde, todas inician justo con el concepto de persona. Yo sé que algunos alumnos dicen, no son las materias de formación, son las materias de persona. Pero es esto, mirar a la persona como centro de la acción social que podemos nosotros entender y comprender desde nuestro proceso de formación, no solo humana, sino también profesional. Bien, creo que ha quedado ya claro este pequeño marco y nos vamos al tercer elemento, ¿no? La formulación de hipótesis. Una hipótesis o tesis, como lo dice la rúbrica, yo sé que vamos a entrar ahí en discusión, que si la rúbrica es tesis, hipótesis, por el momento tomémoslo como sinónimos, o mejor dicho, permítame a mí tomarlo como sinónimo, es ante una propuesta a defender a lo largo de tu ensayo, una propuesta fija, ¿sí? En el ejemplo que sí, es muy burdo, pero aparece de cuáles son las 3 principales razones por las que te gusta el chocolate. Yo puedo poner, las 3 principales razones por las que me gusta el chocolate es una, la identidad mexicana del cacao. 2, las potencias o propiedades, mejor dicho, nutritivas que tiene el chocolate. Y 3, el valor de referencia nutrimental que, sin agregarle azúcar, podría brindar a las personas, ¿no? Entonces, si esas son mis 3 razones, esta es mi hipótesis. Ojo, todavía no son mis argumentos, eso lo veremos más adelante. Solo es mi hipótesis, ¿no? Inclusive, yo sé que alguien me podrá decir, oye, pues nada más vete por una, ¿no? Las raíces mexicanas que fomenta el cacao, porque claro, si tienes 3 vas a salir con 3 ensayos. A veces pasa eso cuando hacemos ensayos, ¿no? Tenemos 3 hipótesis o tenemos 3 preguntas y para eso están los profesores o el centro de escritura. Más adelante también te doy la referencia al centro de escritura para orientarnos y decirnos, no sabes que tu tema está bien, pero acótalo más, delimítalo más, porque si no te pueden salir incluso 2, 3, 4 más ensayos para que lo que vas a escribir sea en un solo sentido y en una sola sentencia, ¿sí? Hace un rato cuando dije o enumeré todo eso, tendría que estar en una sentencia, tendría que estar como propuesta de acción lo que tenemos como sentencia, ¿no? U oración, una oración que se presenta como punto de llegada de todos los argumentos que se darán a lo largo del ensayo. Es nuestra meta, es justo el punto al que queremos llegar, ¿sí? De entrada, antes que enfocarnos a la lectura y voy a poner esta cita u otro, esta es mi pregunta de investigación e inmediatamente esta es la respuesta a mi pregunta de investigación que quiero defender a lo que yo llamo tesis, a lo que yo llamo hipótesis, ¿no? Responde básicamente a 2 preguntas. ¿Qué quiero demostrar? ¿Y a qué punto quiero llegar? Nunca perdamos esto de vista, estas 2 preguntas. ¿Qué quiero demostrar? ¿Y a qué punto quiero llegar? Estas preguntas van a ser nuestra orientación para fijar nuestra hipótesis. Lo primero, antes de hacer una pregunta y, por supuesto, su contraparte, que es la hipótesis, es elegir un tema, ¿no? Yo sé que ya a lo mejor ya has avanzado a esto o piensas esto con tus profesores. Sin embargo, me gustaría invitarte aquí en el link de la descripción a revisar 2 documentos que te dejo. Uno es el ejemplo de ensayo que su servidor hace un par de años, por esto a lo mejor prever el COVID y demás, pues y que no tener este contacto directo con los alumnos, se atrevió a agarrar un documento y hacer un ensayo con cara a la rúbrica. Es un ensayo de un servidor, pero que les puede servir como guía, ¿no? Es un ejemplo de ensayo, ¿sí?
Y también te dejo una descripción de temas propuestos. Repito, propuestos. Tienes también que revisarlo con tu profesor si es que yo no te doy clases. Incluso saben que los que yo les doy clases, les dije, revísenlos, trátenlos y si hay algo un otro que quieran agregar, pues por favor díganme para, pues juntos dialogar y discutir. Pero al final de cuentas son temas propuestos. Y ojo, son temas. No son títulos de ensayo. No es que agarré, copié, lo pegué en el título y ya pongo a escribir un ensayo. Son temas y que tienen, o creo que tienen, la intención formativa que estamos buscando en el curso. ¿Sí? Revísalos. Si te convence o no, estás en la libertad de tomarlo. Y pues vámonos a la segunda parte, estructura de ensayo. Ya vimos el qué, vamos ahora al cómo. El qué, pregunta de investigación, contextualizar la pregunta de investigación y la hipótesis. Obviamente todo esto arrojado en un tema. Vámonos al cómo. ¿Cómo estructuramos el ensayo? Pero para esto, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Final de la grabación.